¿Alguna vez han experimentado un sueño en el cual ustedes no participan? Es ese tipo de sueños raros donde ustedes solo son espectadores y todo lo ven como si fuera en tercera persona. Bueno, de ser el caso, esta es la historia. En mi adolescencia, hubo una ocasión en la que fui con mi abuela paterna a su pueblo natal. El motivo fue que la acompañase a festejar el cumpleaños de una de sus hermanas que aún vivía por allá. Partimos en la mañana y llegamos a la casa de la tía abuela justo por la tarde, a tiempo para la celebración. El viaje fue largo y lo que lo hizo aún más cansado es que fuera en autobús. Cuando llegamos con la tía abuela, ella salió a recibirnos con los brazos abiertos y muy contenta de ver a mi abuela. La celebración pasó y ya había caído la noche. Muchas de las personas que estaban al principio se fueron y solo nos quedamos otras dos tías, sus esposos e hijos, mi abuela y yo. Yo estaba muy agotado, pues era muy tarde y lo único que quería hacer era dormir. La tía abuela me dijo que me acostara en el sillón que estaba en la sala, justamente a espaldas del comedor donde seguían platicando todos los demás. No lo dudé ni un segundo, le tomé la palabra y me fui a acostar. Me tomó unos 5 minutos caer totalmente dormido, pero en ese lapso de tiempo escuché la conversación que estaban teniendo en el comedor. La tía le preguntó a mi abuela: «Oye Berta, ¿por qué no les cuentas a los demás la historia de Javier? Aprovechemos que ellos están aquí, ya que siempre me están preguntando qué pasó en esa ocasión». Mi abuela respondió: «Ay, hermana, sabes que no me gusta hablar de eso, pero ya que metiste el tema, no me queda más opción que contarles». Era el año de 1948 y yo tenía unos 18 años de edad. Como saben, yo me casé muy joven con mi exmarido. En ese tiempo, nos llevó a vivir en el rancho de su familia allá en el pueblo de Santa María. Era un rancho muy amplio, donde tenían maizales y criaban ganado. La familia de mi marido no me veía con buenos ojos, pues decían que yo no era una buena mujer, y como era muy joven, seguramente no podía siquiera encargarme de los quehaceres de la casa, y mucho menos atender bien a mi marido. Mi marido, harto de todas las habladurías de su familia, decidió que sería mejor que nos mudáramos a una nueva casa que estaba más cerca del pueblo y más lejos del rancho de su familia. Estando allí, vivimos un poco más tranquilos. En 1957 tuvimos a nuestro primer niño, Antonio, y en el 58 tuvimos a Javier. Desde que Javier nació, las cosas con mi marido empezaron a ser un tanto difíciles, ya que le daba por ir frecuentemente a la cantina del pueblo y gastarse casi todo el dinero que ganaba en su trabajo. Había ocasiones en las que no llegaba a la casa y nos dejaba a mí y a mis hijos solos, sin dinero ni comida. Yo obviamente no pude soportar más esa situación y mejor me puse a ganar mi propio dinero lavando y planchando ropa ajena. Y ahí me veían, trabajando en la casa y al mismo tiempo cuidando de dos niños pequeños. Tenía que dividir mi día en tres partes. En la mañana era limpiar la casa, preparar la comida y atender al marido. En la tarde, lavar la ropa, la propia y la ajena. Y en la noche planchar las prendas para tenerlas listas al día siguiente. Ya no me preocupaba si mi marido llegaba a la casa o no. Lo importante para mí era seguir trabajando para mí y para mis hijos. Antonio era un niño muy inquieto y muy curioso. Yo siempre tenía que estar con un ojo al gato y el otro al garabato, porque siempre que me descuidaba, se metía en lugares donde no debía, agarraba cosas que no debía, o peor aún, se me salía de la casa para jugar en la calle. En cambio Javier, pues estaba chiquito, tenía apenas 5 meses, y a él siempre lo tenía durmiendo en una hamaca que ponía al lado del lavadero para mantenerlo vigilado. Un día, en un momento que no me di cuenta, Antonio se me salió de la casa y regresó a las pocas horas acompañado de un perro. El perro era de color negro, cubierto de tierra, de tamaño mediano y claramente callejero.
Al principio me asusté mucho y jalé a mi hijo con temor. Traté de ahuyentar al animal con una escoba, pero rápidamente se interpuso mi hijo para defenderlo. Lo regañé y le dije que no anduviera acercándose a animales desconocidos, pues en una de esas alguno podría hacerle daño. Mi hijo, con sus torpes palabras de bebé, me dijo que no le pegara al perro, que él era su amigo y que le había puesto de nombre Chucho. Miré al perro nuevamente y, con tal de comprobar que el animal hacía caso, lo llamé por su nombre, Chucho, e inmediatamente el perro se me acercó moviendo la cola, invitándome a hacerle una caricia. Mi hijo me hacía berrinches diciéndome que quería que el perro viviera con nosotros, y yo, al ver que el perro era de carácter noble y nada agresivo, acepté el dejar al perro en la casa. En poco tiempo, el perro se convirtió en el mejor amigo de mi hijo, pues siempre los veías jugando fuera y dentro de la casa. Eso no me preocupaba porque, como era un pueblito, era muy rara la vez en que pasaba un carro por la calle, y como todos en el pueblo nos conocíamos, siempre había alguien que vigilara la seguridad de mi hijo. Cuando Antonio estaba dormido o estaba jugando con sus juguetes dentro de la casa, el perro siempre se quedaba cerca mío, mientras yo lavaba o planchaba la ropa. Después descubrí que el perro tenía cierta afinidad a Javier, pues ocasionalmente se acercaba a olfatearlo en la hamaca y después se sentaba a llorarle al bebé. Una vez que bajé a Javier de la hamaca y se lo acerqué para que lo conociera, y desde ese momento no había momento en el que Chucho se alejara de la hamaca. Un día salí al mercado a comprar las cosas que faltaban para la comida, y cuando regresé me llevé el susto de mi vida. No sé cómo le hizo, pero el condenado perro traía a Javier colgando del hocico desde su playerita. Cuando me vio, lo soltó y se echó a correr debajo de la cama. Levanté a mi hijo del suelo, lo tranquilicé y lo volví a dejar en la hamaca. Después de eso, yo, toda furiosa, agarré un palo, lo obligué a salir de su escondite y después, a punta de palazos, lo saqué de la casa para no dejarlo entrar nunca más. Esa misma noche, y como era de esperarse, mi marido no llegó a la casa. Eran como las 12 de la noche y yo tenía ropa pendiente que planchar, así que la saqué y me puse a hacer lo que tenía que hacer. Mis hijos estaban durmiendo y todo estaba en total silencio. De repente escucho cómo Antonio se despierta llorando. Dejo lo que estoy haciendo para ver qué le está pasando, y cuando llego a su cuna, entre llantos me dice: Chucho es malo, mamá, Chucho es malo. Y entonces se escucha cómo se rompe un cristal en la entrada de la casa. Javier empieza a llorar y dejo un segundo a Antonio para salir corriendo y comprobar qué fue eso. Cuando llego a donde está mi hijo, el horror me invade por segunda vez, pues veo que una de las ventanas está rota y el maldito perro tiene otra vez a mi hijo Javier colgando del hocico. Agarro otra vez el palo y lo amenazo para que lo suelte. El perro esta vez me reta y empieza a gruñirme, enseñándome los dientes y apretando más fuerte la ropa de mi bebé. Cuando me decido a darle el primer golpe, el perro me esquiva y pega un salto a la ventana rota, llevándose a mi hijo en el hocico. Llena de pánico, salgo corriendo de la casa gritándole a los vecinos por ayuda. A los pocos segundos, sale uno de mis vecinos preguntando qué está pasando, y le digo rápidamente que un perro se está escapando con mi hijo en el hocico. Mi vecino se mete a su casa y a los pocos segundos sale con un rifle de caza y una linterna en las manos. Me pregunta por dónde se fueron y le indiqué el camino señalándole con el dedo. Antes de irse, me pidió a mí y a su esposa que le avisáramos a los demás del pueblo para que ayudaran a buscar en diferentes zonas. Entonces el señor prendió su linterna y pegó una carrera en la dirección que le dije. El resto de los vecinos no tardó en salir con armas, antorchas y linternas, pues ya habían escuchado el alboroto y estaban listos para empezar la búsqueda. Yo y otros vecinos fuimos en la misma dirección que le señalé al vecino anterior, y después de unos 3 minutos
Más adelante de nosotros se escuchan 3 cañonazos de rifle. Corremos hacia el origen de los disparos y vemos más adelante al vecino de antes agachado entre los matorrales, levantando a mi hijo sano y salvo. Yo lloré de la alegría al ver que mi hijo estaba bien, y el vecino nos cuenta que encontró al perro gracias a los llantos del bebé. El perro se puso agresivo y cuando quiso escapar, le metió 3 tiros para derribarlo. El primero le dio en la pata, el segundo en las costillas y el tercero en la cabeza, dándole en el ojo izquierdo. Me acerqué un poco para comprobar que el perro estaba muerto, y sí, el perro estaba hecho una masa de sangre y tripas regadas por todos lados. Los demás vecinos y yo regresamos en conjunto hasta el pueblo, y cuando llegamos, las esposas de los vecinos se me acercaron súbitamente con alcohol y vendas en las manos, pensando que mi niño estaba herido. Les agradecí a todos y les confirmé que mi hijo estaba sano y salvo y sin ningún rasguño. Otra vecina se me acercó con Antonio de la mano y me dijo que él también estaba bien, que lo estuvo cuidando todo el tiempo mientras yo estuve fuera. A ella también le agradecí y le dije que todo estaría bien a partir de ahora. Al poco rato, mientras hablaba con los demás del pueblo, llega mi marido asustado preguntando qué pasó, y yo con una rabia inmensa le empiezo a gritar de cosas por no haber estado ahí cuando lo necesité. Él solo se queda callado y cuando podía me pedía disculpas. En fin, después de todo el alboroto, mi marido y yo regresamos a la casa y tratamos de dormir. Puse a dormir a mis 2 hijos, uno en su cuna y el otro en la hamaca. Me acosté a dormir en la cama mientras mi marido dormía en un sillón. Eran como las 4 de la mañana y yo no podía dormir. Todo este asunto me tenía con los nervios y la boca seca. Entonces me levanté a la cocina para ir por un poco de agua y cuando volteo hacia la hamaca veo otra vez al maldito perro tratando de bajar a Javier de la hamaca. El perro estaba lleno de sangre, con los hoyos de los disparos en su carne, y el ojo donde recibió el disparo lo traía colgando de la cuenca, mientras se le derramaban los sesos por la misma. Mi impresión fue tanta que entré en un shock nervioso. Sentí cómo no pude mover ni un solo dedo, ni mucho menos gritar por ayuda. Solo pude ver cómo el perro se llevaba tranquilamente a mi niño en el hocico, saltando por la misma ventana por la que antes había entrado. Antes de irse, el perro volteó, me miró a los ojos por unos segundos y después se fue en silencio, perdiéndose entre la oscuridad de los matorrales para no ser visto nunca más. Un minuto después, las fuerzas regresaron a mí y pegué el grito más desgarrador que jamás he soltado en mi vida. Mi esposo asustado se levantó preguntándome si estaba bien, y yo gritando en llanto, le dije que el perro se había llevado a Javier. Mi esposo corrió hacia la hamaca para confirmar que lo que decía era verdad, y cuando no vio al bebé, salió de la casa gritando pidiendo ayuda. Yo no pude levantarme, en mi estado no iba a ser de ninguna utilidad. Solo escuché cómo los vecinos salían exaltados y preparándose para otra búsqueda. Pasaron 5 días buscando al perro y a mi hijo día y noche, y jamás encontraron ni al perro ni los restos de mi hijo. Era como si hubiesen desaparecido de la faz de la tierra. Cuando se dieron por vencidos, mi esposo nos tomó a mí y a Antonio y nos llevó a vivir a la ciudad. Nunca más supimos algo de Javier, y hasta la fecha tratamos de no hablar de ese tema, hasta hoy. Cuando mi abuela terminó su historia, yo me levanté llorando de tristeza, pues de alguna manera viví su historia completa en el sueño que tuve mientras dormía. Volteo a ver a las personas que están en el comedor, y mis tías están llorando, mientras que sus esposos y mis primos tenían un semblante de dolor y angustia. Mi abuela no lloraba, pero se notaba su dolor, así que solo me dirigí hacia ella y le di un abrazo fuerte. Al día siguiente nos despedimos y nos fuimos a casa. Mientras viajábamos, le pregunté que si de verdad estaba bien.
y me dijo que sí, que era algo que pasó hace mucho tiempo y que ya estaba demasiado vieja como para volverse loca por eso. Yo solo la abracé y le dije que Javier, donde quiera que esté, seguirá cuidando de ella y de los demás, así como lo ha hecho desde el día que se fue.